Bienvenidos nuevamente a la asignatura de neumología, esta vez con un nuevo tema relacionada a la tuberculosis. Bueno, vamos a ver y desarrollar en el curso de los siguientes minutos que abarquen esta sesión sobre el tema de la tuberculosis. Como siempre, vamos empezando a definir, ¿no?, qué es la tuberculosis, una enfermedad tan frecuente en nuestro medio, en una realidad donde la tuberculosis se torna como el gran simulador de la parte de la medicina interna. Y pues cuando nos encontremos con este diagnóstico, bueno, veremos los aspectos más importantes que resaltar en este momento, ¿no? ¿Qué es la tuberculosis? Por definición, indicamos que es un proceso infeccioso. Al ser un proceso infeccioso, estamos mencionando que existe un agente etiológico causante de la tuberculosis y es el Mycobacterium tuberculosis, la cual va a afectar a los pulmones y al infectar, al tener la infección por el Mycobacterium tuberculosis, bueno, afectará en su mayor proporción a los pulmones. Y también puede afectar a cualquier otro órgano. Entonces se ven afectados mucho más en forma mucho más frecuente los pulmones. Al afectarse los pulmones, la vía aérea inferior, específicamente una inflamación a nivel de los alvéolos, produce una reacción inflamatoria, pero de características granulomatosas. Esa es la tuberculosis, es una formación de nuevo tejido. Eso significa granulomatosa, una inflamación, una reacción inflamatoria granulomatosa por la liberación, ¿no?, de los mediadores inflamatorios que transforman a los macrófagos en otras células y formarán este nuevo tejido denominado granuloma tuberculoso, que más adelante lo vamos a desarrollar. Esta es una enfermedad 100% curable, es decir, se puede tratar con medicamentos antituberculosos, siendo la enfermedad tratable en este sentido, pero el tratamiento es en base a la asociación de los medicamentos antituberculosos. Con un solo medicamento antituberculoso no es curable, no es tratable, tampoco con dos, mínimamente tres. De acuerdo al Programa Nacional de Tuberculosis, en nuestro medio el tratamiento es en base a por lo menos 4 medicamentos antituberculosos. Y por eso afirmamos que es una enfermedad curable. Al ser una reacción inflamatoria granulomatosa, es una enfermedad tratable. Siendo infecciosa, también podemos prevenir, ¿no?, la contagiosidad con el Buenas tardes, Mycobacterium doctor. tuberculoso. Buenas tardes. Al ser esta enfermedad infecciosa, es la que más muertes de adultos produce en el mundo, permaneciendo el bacilo muchas veces, el Mycobacterium tuberculosis, en el interior del organismo durante años, incluso durante toda la vida de existencia de la persona infectada con el Mycobacterium tuberculosis. Entonces, esto es la definición de lo que es la tuberculosis como una enfermedad, la gran simuladora de la medicina clínica, de la medicina interna, de la práctica clínica en lo que nosotros realizamos, no solamente como profesionales, sino como parte ya de diagnosticar una enfermedad en esta parte de nuestra formación como estudiantes de medicina. Vamos a desarrollar la parte de la etiología. El agente causal
es el Mycobacterium tuberculosis, que pertenece al taxón, es decir, podemos decir que pertenece al género Mycobacterium. Entonces, la Mycobacteria tuberculosis es un agente etiológico, también lo podemos denominar Mycobacterium hominis, porque afecta a los seres humanos. Y como podemos ver, también existen otro tipo de micobacterias que en raras ocasiones puede afectar al humano, pero no es la frecuencia, sino que este Mycobacterium tuberculosis es el principal agente etiológico y corresponde el Mycobacterium tuberculosis a la familia Mycobacteriaceae y al orden de los actinomicetales. Forma parte de lo que es el complejo Mycobacterium tuberculosis. Y al formar parte de este complejo Mycobacterium tuberculosis, se denomina así porque tienen una homología con su DNA que es superior al 95% todas las micobacterias acá mencionadas. Y la mayor parte de este complejo Mycobacterium tuberculosis es el Mycobacterium tuberculosis propiamente dicho, causante de la tuberculosis en los seres humanos. Las otras especies de micobacterias, bueno, producen enfermedad en su mayor parte en los animales. Tal es el caso del Mycobacterium bovis, etcétera, ¿no? Ahí está el microti, el africano, el caneti, el pinnepedi. Al tener esta característica filogenética, el Mycobacterium tuberculosis, causante de la tuberculosis en el ser humano, las diferentes especies, ¿no?, de estas micobacterias productoras de la enfermedad de la tuberculosis tienen una característica muy particular. La pared celular del Mycobacterium tuberculosis tiene en su estructura lípidos, ácido micólico, azúcares como los polisacáridos, ¿no?, entre ellos el más importante, el arabino galactano. También tenemos el lipoarabino manano, péptidoglicanos, membrana, también tiene una estructura de una membrana plasmática, tiene también la fosfatidilinositol manúcido, y entonces todas estas estructuras van a formar, todos estos elementos van a formar la estructura de la pared celular de la micobacteria. Bien, entonces esta es la característica, dentro de ellas la más importante es el ácido micólico. Con ello no quiero indicar que no sean importantes los demás elementos mencionados, sino el ácido micólico es un elemento fundamental para que se produzca la tinción con la fucsina fenicada, es decir, que le va a dar la característica tintorial, además de que va a ser la parte antigénica del Mycobacterium tuberculosis y va a producir una respuesta eh, inmunológica de parte del huésped, es decir, de las personas infectadas por el Mycobacterium tuberculosis. Entonces, el ácido micólico es el componente antigénico, ¿no? Actúa como antígeno. También los otros elementos, ¿no?, pero el más importante es el ácido micólico. La respuesta inmunitaria o la hipersensibilidad va a estar dado generalmente cuando el paciente recibe tratamiento antituberculoso, y eso es muy raro que se presente frente a un tratamiento estandarizado o normatizado en el programa de tuberculosis que realizamos. Lo que es la principal acción de estos fármacos es a nivel, pues, de la inhibición, por ejemplo, del ácido micólico. Y entonces
es el papel fundamental, ¿no? Dentro del tratamiento antituberculoso que tenga una acción contra este ácido micólico, es decir, su acción no solamente bactericida, sino también su acción bacteriostática. Por lo tanto, el Mycobacterium, al ser tener una característica muy particular, el tratamiento muchas veces tiene que ser asociado y prolongado. No es como el comportamiento de una bacteria, ¿no? Que el tratamiento con un tratamiento único, un medicamento, un antibiótico, se resuelve el problema. En la infección, viendo la etiología del Mycobacterium tuberculosis, de la tuberculosis causado, mejor dicho, por el Mycobacterium tuberculosis, el tratamiento tiene que ser necesariamente asociado y prolongado en el tiempo, como ya vamos a desarrollar esto en la segunda parte de la siguiente sesión. Ya avanzando en el desarrollo del tema de la tuberculosis, vamos a mencionar la clasificación más utilizada, la que en nuestro medio lo aplicamos desde el punto de vista académico, y es la clasificación según la localización de la enfermedad de la tuberculosis. Es la que es la más académica, la más práctica, la que nosotros vamos a incluso diagnosticar. Uno, la tuberculosis pulmonar, es decir, la que afecta a la parte de la vía aérea inferior a nivel alveolar. Y la tuberculosis extrapulmonar, como su nombre mismo lo indica, fuera de los pulmones, y cualquier órgano puede ser afectado por el Mycobacterium tuberculosis. Es decir, si nosotros nos imaginamos un órgano, es posiblemente que la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis, produzca la enfermedad de la tuberculosis. Pero excepto, no existe tuberculosis en el corazón, en el músculo esquelético, en las uñas, en pelos, no existe, ¿no? La tuberculosis son órganos excepcionales en donde no afecta la tuberculosis, pero la mayor parte son afectados por la tuberculosis. Y es por eso que tomamos esta clasificación de tuberculosis extrapulmonar. Comencemos entonces a desarrollar cada uno de estos dos puntos, ¿no? Como empezando con la tuberculosis pulmonar. La tuberculosis pulmonar, al ser afectado por el Mycobacterium tuberculosis, el parénquima, específicamente el alveolo, eh, se va a producir por un mecanismo patogénico muy bien descrito en los textos de neumología o cualquier texto de referencia. Y esa es la vía inhalatoria, la diseminación hematógena y otras formas muy raras de afectar, de producir tuberculosis. Patogenia nos referimos al mecanismo por el que se produce la enfermedad. En este caso estamos hablando de la tuberculosis. La vía inhalatoria es la más frecuente y es la que nosotros debemos de tomarlo en cuenta al momento de mencionar cuál es la patogenia más frecuente de la tuberculosis, en este caso pulmonar, inhalatoria. La contagiosidad a partir de una persona enferma de tuberculosis pulmonar que elimina los bacilos de la tuberculosis al medio ambiente y son inhalados por la persona sana o la persona expuesta al Mycobacterium tuberculosis. Es la vía aérea más frecuente en el 95% de los casos. Es, es la transmisión, la contagiosidad por esta vía aérea, el mecanismo aéreo.
mecanismo físico de transmisión y la mayor proporción de casos que se presenta en la comunidad, ¿no? Los mayores casos de tuberculosis pulmonar por este mecanismo patogénico. Entonces, cuando ingresa a la vía aérea, se produce la enfermedad de la tuberculosis pulmonar, esto contagiada de una persona enferma a una persona sana. La persona enferma eliminará microgotas microscópicas, conocidas como las gotitas de Flügger, que tienen un diámetro que va entre 5 a 10 micras de diámetro. Y pues esto es el mecanismo principal, ¿no? De la vehiculización de estas gotitas microscópicas que se eliminan al hablar, al cantar, al reír, es decir, el mecanismo que facilite su eliminación a través de la vía aérea. ¿Y cómo se lo realiza? Esto mediante el, el hablar, ¿no? En este momento, si estuviéramos en contacto no virtual, sino en un ambiente, entonces la persona, en este caso puede ser cualquiera, simplemente al toser, al hablar, puede eliminar estas gotitas microscópicas juntamente mm, con la presencia de Mycobacterium tuberculosis, de la micobacteria. Y al evaporarse estas microgotas, quedan suspendidas en el aire ambiente gotitas infecciosas. Estas sí son las verdaderas gotitas infecciosas que producen la enfermedad. Se denominan partículas de Wells o microgotas de Wells, que tienen un diámetro mucho más pequeño que las gotitas de Flügger, entre 1 a 5 micras de diámetro. Entonces, ¿por qué se producen estas partículas de Wells? Por la evaporización, por la pérdida del contenido de agua de las gotitas de Flügger. Es decir, se evaporizan, ¿no? Se pierden las gotitas de Flügger agua y entonces quedan suspendidas mucho más tiempo, más de 6 horas, las gotitas o las partículas de Wells. Y estas partículas de Wells es la que contiene los bacilos, el Mycobacterium tuberculosis. Por eso se dice que son las verdaderas gotitas infecciosas. Pueden contener 1 a 5 bacilos por cada microgota, ¿no? De las partículas de Wells. Y entonces existirán miles, millones de partículas con el acceso de la tos o con el estornudo, que se eliminen, ¿no? Estas gotitas de Flügger y se evaporizan en el medio ambiente y van a ser verdaderamente infecciosas. Y es por ello que nosotros debemos de tener la prevención de que la persona enferma de tuberculosis evite estornudar sin la protección, ¿no? Del pliegue del codo o utilizar un pañuelo, alguna servilleta que nos permite que las gotitas no se diseminen, ¿no? Y nos produzca la contagiosidad. Entonces, la vía inhalatoria es la más importante dentro de los 3 mecanismos mencionados y la más importante. Con ello no quiere decir que no desarrollemos ahora la vía hematógena, que es otro mecanismo patogénico. A ver, comenzamos a saludar aquí a Gianmarco. Buenas tardes, Gianmarco. Está distraído. Leonardo estará atento. Tampoco no está atento. Noelia, ¿será posible? Tampoco.
Y finalmente Paulina. Tampoco Paulina, no están atentos. Bueno, Doctor, ¿me escucha? claro, Gianmarco, no estabas atento. Gianmarco, se le escucha a Gianmarco, pero Doctor, adelante, Gianmarco. Tus saludos, por favor. Gianmarco, adelante. doctor, ¿me escucha? Claro que sí, Gianmarco, adelante. Con tus saludos. Doctor, le comento que yo le estoy siguiendo por YouTube. Ah, No, bueno. no se le puede ver por acá. No sé. Ah, bueno. Perfecto. Entonces, nadie me alertó. Con razón estaban todos ausentes. A ver, veremos. Continuamos. Bien. Entonces vamos al segundo mecanismo patogénico de la enfermedad de la tuberculosis. Ya hemos desarrollado la vía inhalatoria y veremos ahora la diseminación hematógena. Este es el segundo mecanismo. Su nombre mismo lo indica, ¿no? Es decir, la invasión del bacilo de la tuberculosis hacia el torrente sanguíneo, ya sea que invada la parte arterial o venosa. Esto dependiendo de la causa patogénica que le produjo esta diseminación del Mycobacterium tuberculosis. Puede existir una lesión parenquimatosa, y entonces puede invadir, puede producirse el ingreso del bacilo de la tuberculosis, ya sea al sistema venoso o al sistema arterial, a nivel pulmonar, la lesión parenquimatosa a nivel pulmonar. O puede estar la lesión localizada en un ganglio intratorácico. Existen muchos ganglios intratorácicos, los ganglios paratraqueales, subcarinales, los ganglios de la ácicos, los ganglios de la botal, etcétera. Existen muchos ganglios intratorácicos. Cualquiera de los ganglios puede ser afectado y cuando tiene comunicación con eh, una parte del torrente sanguíneo, ya sea arterial o venoso, se produce la invasión. Entonces, él va a depender de la causa patogénica para producirse la diseminación hematógena. Ejemplo, ¿no? Ya les mencioné, si la lesión está en el parénquima pulmonar, no podemos, a ver, mencionar acá, de la siguiente manera. Si está la lesión en el parénquima pulmonar, una neumonitis, una lesión por infección por el Mycobacterium tuberculosis, entonces tiene, ya sea contacto, se puede vaciar este contenido, esta, estos bacilos pueden ingresar al, al capilar venoso pulmonar o al capilar arterial pulmonar. Entonces, si va al capilar venoso pulmonar, ¿no? El drenaje venoso en las venas pulmonares, ¿no? Van a las cavidades izquierdas y a partir de ello a la circulación sistémica. Entonces se puede producir una diseminación
hematógena sistémica. Pero si es el sistema del capilar arterial pulmonar, entonces la arteria pulmonar puede tener una diseminación localizada de la arteria, ¿no? Es decir, una diseminación intrapulmonar. Entonces va a depender mucho de la causa patogénica de la diseminación hematógena. Si se afecta un ganglio, por ejemplo, vamos a dibujarlo acá. Un ganglio que esté afectando la cadena ganglionar intratorácica, ¿ya? La cadena ganglionar, llamémoslo ganglios de la ácigos, ¿ya? Ganglio de la ácigos. Entonces, cuando está afectado por el bacilo de la tuberculosis, el ganglio de la ácigos, se va a vaciar su contenido o invadirá el Mycobacterium tuberculosis a la vena ácigos. Y la vena ácigos es un afluente de la vena cava superior. Por lo tanto, cavidades derechas, arteria pulmonar y diseminación intrapulmonar. Y ahí se produce la famosa tuberculosis miliar, la forma de explicar cómo se produjo esta diseminación intrapulmonar bilateral, ¿no? Como una diseminación intrapulmonar. Está la tuberculosis miliar. Pero si está afectado el ganglio de la botal, ¿qué es el ganglio de la botal? Está contiguo a la arteria aorta. Entonces, cuando se produce la afección del ganglio de la botal, así se llama, ¿no? Ganglio botal. Se vacía la aorta y produce la invasión, la diseminación hematógena sistémica. Va a depender mucho de la causa patogénica. Clínicamente la más importante y la que produce eh, una forma aguda de una tuberculosis, sabemos que la tuberculosis es una forma crónica, pero la forma aguda es la tuberculosis miliar o una tuberculosis diseminada, que es la más representativa de todas las patogénicas porque produce una insuficiencia respiratoria en el paciente que requiere una atención inmediata, si no se viene, ¿no? La muerte si no hay una atención. Entonces, producido generalmente esto por la apertura del ganglios de las ácigos en la vena de las ácigos, produciendo la diseminación hematógena intrapulmonar. Pero vayamos a explicar, ¿no? Cómo es esta diseminación hematógena, cómo puede invadir el bacilo de la tuberculosis a, a, al torrente sanguíneo. Existe una forma ultra precoz. Esta forma ultra precoz de diseminación hematógena se produce antes de la formación del complejo primario. Y entonces acá viene un recuerdo. ¿Qué es el complejo primario? ¿No? Tenemos que hacer un recuerdo de lo que es un complejo primario. Recordaremos que la leucemia, la más frecuente, es por vía inhalatoria. Ingresó el bacilo de Koch o Mycobacterium tuberculosis. Roberto Koch es la que descubrió el Mycobacterium tuberculosis. Eso lleva también ese nombre, bacilo de Koch. Entonces, al ingresar el bacilo de Koch, ¿no? Por la vía aérea, por primera vez, llamaremos así, se produce el primer encuentro del bacilo con el sistema inmunitario. Inicialmente puede ser una forma inespecífica, porque actúan
rápidamente los macrófagos y limitan la infección por el bacilo de la tuberculosis. Entonces acá no hay una reacción inflamatoria granulomatosa. No se produjo, se detuvo. Y entonces, esta es una forma ultra precoz, que estos bacilos pueden alcanzar el torrente sanguíneo, sí, pueden invadir, pueden, al producirse la neumonitis inicial, entonces pueden invadir el torrente sanguíneo, pero no se formó, no se realizó una verdadera reacción inflamatoria, sino más bien fue detenida, ¿no? La infección producida por el bacilo de la tuberculosis. Bueno, no hay acá formación de complejo primario. A esto decimos ultra precoz. Diseminación hematógena ultra precoz. ¿Qué pasa cuando ya existe eh, la formación del complejo primario? Entonces se denomina diseminación hematógena precoz. Precoz porque es paralelo, contemporánea a la formación del complejo primario. ¿Qué es entonces el complejo primario? Se produce la neumonitis, los bacilos ingresaron, reacción inflamatoria, linfangitis y adenitis de los ganglios ciliares. A estos tres elementos, adenitis iliar, linfangitis, estoy dando un ejemplo de una adenitis. Puede ser cualquiera de los ganglios intratorácicos afectados, pero el que está más frecuentemente relacionado con la neumonitis, la linfangitis, es el ganglio iliar. Entonces, neumonitis, linfangitis y adenitis forman el complejo primario. Esto es la forma de una tuberculosis primaria que se produce en los niños. ¿Ya? En los niños. Entonces, este es el complejo primario. El complejo primario. Una forma de tuberculosis en la niñez. Una forma de tuberculosis de la infancia. Y se puede producir la diseminación en esta fase. Por eso se denomina invasión del torrente sanguíneo. Diseminación hematógena precoz. ¿Se entendió, verdad? Ya tenemos esta explicación. Diseminación hematógena tardía. Y acá se entiende mucho más. Ya se superó, se formó, ya se pasó el complejo primario. Es decir, años después de la formación del complejo primario. En general se dice después de 20 años se puede producir una diseminación hematógena tardía. ¿Por qué? Por una reactivación de un foco. Este es el chancrodegón. A veces quedan unas pequeñas calcificaciones en el parénquima pulmonar o en el ganglio iliar, ¿no? Que es visible en la tomografía, en una radiografía de tórax y puede vaciarse a una vena, a una arteria y producirse la diseminación. O de un ganglio de Botal, por ejemplo, hemos mencionado que es el ganglio de Botal, si se, donde estaba alojado el bacilo en forma inactiva hasta ese momento, ¿no? Después de años de haberse producido la infección y haberse formado el complejo primario en el niño, ya en la vida adulta, este ganglio de Botal puede abrirse a la gran arteria aorta y se produce la invasión, diseminación hematógena tardía y terminal.
Existe una forma de diseminación hematógena terminal. Ya esto es en la fase final de una verdadera tuberculosis terciaria. ¿No? Donde existe ya cavernas, lesiones, lo vamos a hacer con otro color, ¿no? Lesiones cavitarias, diseminación broncógena, es decir, gran afectación pulmonar. Y en esta fase terminal se puede producir la invasión de torrente sanguíneo y producirse diseminación hematógena. Es decir, cuando existen ya lesiones extensas en el parénquima pulmonar. Y puede ser la fase premonitoria de la mortalidad, ¿no? De la muerte del paciente, por la gran afectación pulmonar más invasión sanguínea, es decir, diseminación hematógena. Ahora, ¿por qué hemos mencionado estas, estas formas de tuberculosis? Porque Ranke ya lo clasificó en una tuberculosis primaria, ¿ya? La tuberculosis primaria y la tuberculosis postprimaria. En la tuberculosis primaria característicamente se forma el complejo primario. Y esta tuberculosis primaria solamente se presenta en los niños, en la etapa infantil. Es decir, cuando tiene el contacto y evoluciona por las defensas bajas del niño, por una situación que favorezca que el Mycobacterium tuberculosis se multiplica, tuberculosis primaria. Y existe otra forma que es la tuberculosis postprimaria. Postprimaria. Se produce dos formas. Una forma secundaria, que es la diseminación hematógena secundaria, y otra forma terciaria, o propiamente denominado, la forma clínica más importante, la tuberculosis del adulto. ¿Ya? Tuberculosis del adulto, tuberculosis terciaria, con lesiones exudativas amplias, formación de cavernas, etcétera, ¿no? Y entonces esta es la forma más de presentación del adulto. Entonces, esta es la clasificación también que lo podemos tomar en cuenta, pero es una forma desde el punto de vista de las de las lesiones anatomopatológicas características que va a producir el Mycobacterium tuberculosis. Vale decir, en la primaria, formación del complejo primario. En la postprimaria, diseminación hematógena y formas cavitarias. ¿De acuerdo, Leonardo? Leonardo está muy atento. ¿Paulina? Sí, doctor. Bueno, está Paulina también atenta. Esperemos que sea así. Hemos agotado la forma de diseminación hematógena de la enfermedad de la tuberculosis. Y finalmente concluimos con la tercera forma, las otras formas, ¿no? Vamos a decir las otras formas patogénicas raras, como ser la vía digestiva. Ya no existe, ¿no? Esta forma, salvo que las propias secreciones bronquiales eliminadas a partir de una lesión pulmonar, ¿no? Que se, que se elimina los bacilos y estas secreciones bronquiales son deglutidas, se puede producir una forma digestiva.
¿no? Las tuberculosis intestinales, por ejemplo, por vía digestiva. Muy rara. Antes, ¿no? Por ejemplo, el Mycobacterium bovis se produce la enfermedad, el agente etiológico Mycobacterium bovis produce la enfermedad de la tuberculosis en las vacas. Por eso, de ahí viene el nombre de Mycobacterium bovis y afecta fundamentalmente a las vacas. Entonces, como antes no se realizaba la pasteurización de la leche, el humano consumía estas micobacterias bovis y ingresaba, ¿no? Por la vía digestiva y se producía la tuberculosis intestinal por Mycobacterium. Hoy ya no existe esa forma, ¿no? No, ya no existe porque se pasteuriza la leche. Y entonces, por lo tanto, prácticamente no vamos a escuchar, sino como casos clínicos raros, ¿no? De una tuberculosis eh, por Mycobacterium bovis en el humano. Otra forma rara, la vía urogenital. Muy raro que se produzca un ingreso del Mycobacterium tuberculosis por la vía urogenital. Rarísimo. También la cutáneo mucosa. Muy rara. Esta rareza lo podemos decir de la cutáneo mucosa con las personas que manipulan las secreciones respiratorias, ya sea para el diagnóstico por vaciloscopía o realizar cultivos y además tenga una solución de continuidad en la piel. Por eso se realiza con todas las medidas de bioseguridad la manipulación de estas, eh, de estas secreciones orgánicas o de la mucosa, ¿no? Las autoinoculaciones a nivel conjuntival, ¿no? Rarísimo. La vía transplacentaria, también rara, que tenga una lesión en el canal del parto, por ejemplo, una mujer, ¿no? Que esté en la fase del parto y entonces el recién nacido al recorrer el canal del parto con esta lesión que esté en la vagina, en el útero, una miometritis tuberculosa, por ejemplo, entonces puede, pero eso es rarísimo que se produzca una tuberculosis por la vía transplacentaria. O algunos lo han denominado también como una tuberculosis congénita, es decir, de la madre enferma que tiene diseminado el bacilo de la tuberculosis en la vía sanguínea y por el cordón umbilical pasa al recién nacido. Sería una forma rarísima, ¿no? Generalmente la barrera eh, placentaria es muy efectiva para que no se produzca esta situación, pero son formas raras, rarísimas. Estas son las formas patogénicas raras para mencionarlos. Y pasemos a la anatomía patológica. Hay que comprender que en la tuberculosis se producen tres fases muy bien descritas. Una fase exudativa de inflamación inicial y una fase productiva posterior a esta fase de inflamación y la formación de nuevo tejido, por eso es productiva. Y finalmente la fase gaseosa, la formación de calcio. Vamos por la fase exudativa. ¿Por qué se dice fase exudativa? Porque existe una reacción inflamatoria inespecífica. Hemos mencionado que cuando existe el primer contacto
con el bacilo de la tuberculosis, entonces se va a producir una reacción inflamatoria inespecífica a nivel alveolar. Vamos a tratar de esquematizarlo en forma adecuada. Ingreso al alveolo, bacilos, la tuberculosis que ingresó a partir de las gotitas infecciosas, partículas de Wells, ¿ya? Y se produjo una reacción inflamatoria inespecífica, producto de que aquí participaron en primera instancia los macrófagos, los fagocitaron, lo delimitaron la lesión, y entonces ya no se produjo la invasión sanguínea. Es una fase inespecífica y pueden actuar también las natural killer. Esto ocurre en las primeras 48 horas de esta infección y se produce la fase exudativa, es decir, una reacción inflamatoria a nivel de los alveolos. Pasadas las 48 horas, ya se produce una reacción inflamatoria específica. Inespecífica porque participa el macrófago, las células natural killer, y específica se denomina porque ya existe participación de los linfocitos T, fundamentalmente de los linfocitos T helper 1. Entonces ya existe una inmunidad celular. Toda esta fase, toda esta reacción inflamatoria inespecífica y específica se denomina desde el punto de vista anatomopatológico fase exudativa. Porque actúan no solamente las células inflamatorias, inespecíficas y específicas, sino también mediadores inflamatorios como el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma, las interleucinas. Entonces se denomina fase exudativa. Luego viene la fase productiva, que es una reacción inflamatoria inespecífica, pero tipo granulomatosa. Y se va formando el granuloma tuberculoso. Si lo queremos esquematizar al granuloma tuberculoso, se produce la transformación de los macrófagos, fusión más bien, ¿no? Fusión de los macrófagos y constituyen las células gigantes de Langerhans, multinucleadas. Las células gigantes de Langerhans multinucleadas. Y también se forman se transforman en células epitelioides. Células epitelioides. Como verán, son la transformación de las células en la fase productiva. Y también existen linfocitos, periféricamente, linfocitos T. Todo este conjunto de nuevo tejido, es como un nuevo tejido, se denomina el granuloma tuberculoso. También se conoce como folículo de Kester. Granuloma tuberculoso, folículo de Kester o tubérculo de Kester, también lo dicen, o reacción inflamatoria granulomatosa. Por ello es su nombre de fase productiva. En la radiografía lo podemos visualizar, ¿no?, como pequeños nódulos parenquimatosos.
calcificaciones, conocidas como, si este es un nódulo amplificado, es el chancro de Ghon. Entonces el chancro de Ghon nada más que es el granuloma tuberculoso, que tienen células gigantes de Langhans, células epitelioides, linfocitos, y también pueden estar a nivel de los ganglios, ganglio iliar, o en los ganglios subcarinales, o en los ganglios paratraqueales. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, estos granulomas que se forman en la fase productiva, nada más que son granulomas tuberculosos, o el tubérculo de Kester. Que en los ganglios linfáticos lo puedo visualizar a través de la radiografía como calcificaciones, como también en la radiografía en el parénquima como pequeños calcificaciones. ¿Listo? Cuando está en el ganglio iliar, estas calcificaciones se denomina complejo de Ranke. Que nada más que es la expresión radiográfica, tomográfica, de un proceso que se presentó a nivel del ganglio iliar, por ejemplo, o en el ganglio, en el parénquima pulmonar, la neumonitis, que cuando se produce la neumonitis más la adenitis y la linfagitis se denomina complejo primario, ya lo hemos mencionado. ¿Ya? Esto es la fase productiva. Y viene la fase gaseosa. La formación de calcio, por eso se denomina gaseosa, de calcio. ¿Y qué es el calcio? Nada más que es una sustancia blanquecina, semisólida, es una sustancia gaseosa que al vaciarse, este calcio, ¿no?, está en el centro del granuloma tuberculoso, que al vaciarse van a formar las verdaderas cavernas tuberculosas. Entonces, cuando tenemos ya en la imagen de una radiografía, generalmente se presenta en la parte de los lóbulos superiores, de preferencia en el lado derecho, y entonces al vaciarse el folículo, el tuberculoma, el granuloma tuberculoso, se producen las cavernas tuberculosas, que es ya de importancia clínico-radiográfica, o clínica porque, vamos a ver, el paciente puede tener hemoptisis, radiográfica porque vamos a ver una imagen hiper clara con bordes opacos, traducido como caverna. Bien, entonces hemos visto las tres fases anatomopatológicas de la tuberculosis. A las manifestaciones clínicas, es decir, el cuadro clínico, no hay una característica muy importante, ¿no?, porque pueda producir síntomas sistémicos como síntomas locales. A nivel pulmonar, la característica clínica más importante, pues, es la tos productiva, es decir, la tos con expectoración.
la expectoración es mucopurulenta o purulenta y la eliminación del calcio, ¿no? Como una característica de la lesión anatomopatológica. Entonces, localmente es una tos productiva, pero con una sintomatología por más de 15 días. La característica clínica, tos más de 15 días, y que es productiva, se denomina sintomático respiratorio. Sintomático respiratorio. La definición de síntoma respiratorio es clínico. ¿Ya? Sintomático respiratorio. Y esto para nosotros es muy importante saber qué es un sintomático respiratorio. Es la presencia de tos y expectoración por más de 15 días. Puede sumarse hemotisis o hemoptoicos, síntomas sistémicos, fiebre, pérdida de peso, compromiso del estado general, que llega a un estado tóxico infeccioso completo o incompleto, que desde el punto de vista clínico nos puede manifestar como una resolución diagnóstica de tuberculosis pulmonar, fundamentalmente por la definición de sintomático respiratorio. La fiebre de periodo vespertino o nocturno acompañado de diaforesis, alta probabilidad de que se trate de tuberculosis. Bueno, ¿cómo diagnosticamos la tuberculosis pulmonar? Mediante 3 pilares, un criterio epidemiológico. Si en una zona geográfica determinada existe casos de tuberculosis pulmonar, tal es el caso en la zona de los Yungas, en la zona de Chapare, ¿no? Donde existen mucho más casos, ¿no? Entonces, si proviene de ese sitio el paciente, entonces nos da un criterio epidemiológico, más la edad, ¿no? Un paciente en plena etapa productiva y reproductiva, un paciente joven, entonces nos da los criterios epidemiológicos, que es que sí lo debemos de tomar. No son los únicos ejemplos, sino pueden ser otros criterios epidemiológicos, sumados a los criterios clínicos que acabamos de mencionar, más los exámenes complementarios para diagnosticar la enfermedad tuberculosa en el contexto de un país con altos casos de tuberculosis pulmonar, baciloscopía seriada de esputo. La baciloscopía seriada de esputo es un método de diagnóstico primordial. Solo 2 muestras. Una primera muestra al momento de entrar en contacto en la primera entrevista o en la primera consulta del paciente con el médico. Y al día siguiente se completa la baciloscopía serial. 2 muestras. Y la segunda muestra tiene que ser de la mañana, al momento de despertarse y que se recolecte esa expectoración purulenta o mucopurulenta para que la baciloscopía nos detecte en la microscopía el bacilo de la tuberculosis. Entonces, en un contexto donde existe alta prevalencia de tuberculosis, la baciloscopía es el recurso, la herramienta diagnóstica para diagnosticar esta enfermedad. Y también existe otra forma de diagnosticar la enfermedad, ¿no? Que es a partir del cultivo.
¿ya? Del cultivo, que podemos llevar la muestra de la expectoración a cultivo. La desventaja del cultivo, que demora mucho tiempo, 60 días, 2 meses. Pero es el gol estándar, es el diagnóstico que nos da la certeza de que se trata de un Mycobacterium tuberculosis verdadero, ¿no? Porque en la baciloscopía puede diagnosticarse no el Mycobacterium tuberculosis, micobacterias atípicas incluso, porque se tiñe de la misma manera. Entonces el cultivo es el único que garantiza un diagnóstico de certeza para el Mycobacterium tuberculosis, pero demora demasiado. No existen medios de cultivo sólidos, medios de cultivo líquidos. El sólido, el, el más conocido es el medio de cultivo de Lowenstein-Jensen. Y en el programa de tuberculosis existe también el medio de cultivo sólido de Ogawa-Kudo, que es la que se realiza en el país, ¿no? Ogawa-Kudo. También existen otros medios de cultivo líquido que no lo realizamos, por ejemplo, el método de BACTEC, totalmente automatizado, el MJIT o MIJIT, son medios de cultivo líquido. La radiografía de tórax está al alcance, ¿no? Para tomar una placa radiográfica al paciente con sospecha de tuberculosis pulmonar. Y cuando, bueno, si la lesión clínica radiológica es característica, la formación, la imagen, ¿no? Hiperclara, con un halo radiopaco sugestivo de que se trate de una caverna tuberculosa. Entonces la radiografía, al igual que la tomografía, se convierte en un recurso diagnóstico de una sensibilidad alta, pero inespecífica. Porque puede ser esta caverna, si no es tuberculosa, de otra, en otra situación, en otro contexto patológico. Por eso no podemos decir que es un signo patognomónico de la tuberculosis pulmonar, la imagen cataria. Siempre realizar diagnósticos diferenciales. El GeneXpert para Mycobacterium tuberculosis con prueba de sensibilidad y resistencia a la rifampicina que se utiliza en nuestro medio, ¿no? Es un PCR, es una reacción en cadena de la polimerasa para el Mycobacterium tuberculosis. Es decir, nada más que amplifica el ácido nucleico, es decir, el DNA de la micobacteria, y se lo detecta. Además de que el GeneXpert me da la prueba de sensibilidad y resistencia para la rifampicina, y entonces puedo diagnosticar, aparte de la enfermedad, si es sensible a la rifampicina o es resistente, y tomar conducta terapéutica adecuada. Digamos, la desventaja de este GeneXpert es la presencia de los falsos negativos, porque se requiere por lo menos de 1000 unidades formadoras de colonia por campo. Entonces, esa es la desventaja, ¿no? De que se presenten los falsos negativos. Cuando tengo una imprimo infección o estoy sospechando de una prima infección tuberculosa, sobre todo en los niños, o de una infección tuberculosa, la prueba de la tuberculina es el método de diagnóstico, o la prueba Charles-Mann, que es nada más una prueba intradérmica. Por eso se denomina también intradermo reacción de Mantoux. Es una reacción cutánea. Se realiza también en nuestro medio, que es el PPD, el derivado proteico purificado. Y entonces cuando se coloca intradérmicamente en la parte anterior del antebrazo del niño, se produce un pequeño halo. Si es mayor a 5 o 10 milímetros, reacción o prueba de la tuberculina positiva. También existen los ensayos de liberación del interferón gamma, que no se realizan. Es un método de ELISA para la identificación
de los antígenos específicos del Mycobacterium tuberculosis, es decir, el ácido micónico o cualquiera de los elementos que hemos mencionado al inicio de esta sesión. Esos son los ensayos de liberación de interferón gamma. Finalmente, concluimos con la tuberculosis extraocular. Vamos a empezar con la tuberculosis ganglionar. Es la forma más frecuente y se ve en la mayor parte afectado los ganglios cervicales, de la cadena ganglionar cervical. Es la forma de tuberculosis extrapulmonar más frecuente. Se ve afectado en más de los ganglios cervicales. Cuando se afecta a los ganglios cervicales se denomina linfadenitis cervical. El cuadro clínico se caracteriza por una lesión elemental primaria de la piel que se denomina goma, o por sus iniciales crack, que tiene la característica de tener crudeza, reblandecimiento, absceso y cicatriz. Esta cicatrización es una marca definitiva que cuando se absceda y se drena el contenido gaseoso, deja una cicatriz definitiva en forma estrellada. Es una marca indeleble de que cursó con Mycobacterium, con la enfermedad por Mycobacterium tuberculosis. En poco porcentaje puede haber nuevas infectaciones, nuevas fistulizaciones. Esto se explica porque existe de nuevo una respuesta de hipersensibilidad exagerada de parte del paciente. Pero es una rareza, no supera el 10%, ¿no?, de esta hipersensibilidad, es decir, la fatiga. Entonces, ¿cómo clínicamente a la tuberculosis ganglionar puedo identificarlo? Mediante esa lesión elemental primaria de la piel. El diagnóstico se realiza mediante la vía microbiológica, es decir, cultivándolo la secreción obtenida mediante punción aspiración con aguja fina. Entonces lo vamos a cultivar y sale positivo en más del 70% de identificación del Mycobacterium tuberculosis. Como hemos dicho, el cultivo tarda, y también en estas secreciones, digamos, del ganglio cervical o abscedado, tarda 60 días. Y se identifica al Mycobacterium tuberculosis como el agente biológico de la tuberculosis ganglionar. La tuberculosis pleural es una forma rara que se presenta en forma de empiema pleural. Entonces también es una forma de tuberculosis pleural. Generalmente como empiema no se presenta tan comúnmente, sino como un derrame pleural de tipo exudativo. ¿Ya? Exudativo de acuerdo a los criterios de Laic, ¿no?, que se demuestra que existe una gran cantidad de proteínas que superan los 3 gramos en el líquido pleural, ¿no? El líquido pleural, ¿no?, de tipo exudativo, predominio de proteínas, predominio de linfocitos, que le dan la característica de ser crónico. El LDH, el lactato deshidrogenasa, se encuentra aumentado, ¿no?, en más de la mitad en el líquido pleural. ¿Ya? Entonces eso hace que se diagnostique, ¿no?, un derrame pleural de tipo tuberculoso. Pero no con ello vamos a iniciar el tratamiento antituberculoso, sino tenemos que llegar al diagnóstico mediante la identificación de la micobacteria, que se hace difícil, desde luego, mediante la biopsia pleural, que es ciega, y podemos enviar a cultivo y al estudio histopatológico para la identificación del agente biológico. La clínica, en realidad, de la tuberculosis pleural se caracteriza porque existen síntomas de carácter local, un dolor pleurítico
dolor en puntada de costado. Algunos pacientes lo describen como una puñalada, ¿no? En uno de los sectores afectados por el derrame pleural. Y en el examen físico pulmonar existe el síndrome de derrame pleural, caracterizado porque en la inspección existe una asimetría con abombamiento del hemitórax afectado. Esto va desde la magnitud del derrame pleural a la palpación, disminución o acción de las vibraciones vocales, a la percusión matidez hídrica y a la auscultación soplo pleúrico, además de eufonía y pectoriloquia, síndrome de derrame pleural. El diagnóstico se realiza a través de una radiografía identificando el patrón de derrame pleural, imagen radiovaca homogénea, con el signo del menisco, que nada más que es la traducción de la línea de Masúa en el examen físico, con borramiento del ángulo costofrénico del lado afectado, patrón de derrame pleural, sin broncograma aéreo. Se requiere realizar toracocentesis diagnóstica para la obtención del líquido pleural y su estudio citoquímico, que es compatible con un exudado inflamatorio crónico orientativo, ¿no? Pero nada confirmatorio. Lo que sí debemos de realizar es la biopsia pleural con cultivo de la biopsia para identificar al bacilo. Se desarrolla el medio de cultivo de Ogawa-Kudo o de Lois de Jensen y se identifican las colonias del Mycobacterium tuberculum. Cultivo del líquido pleural nos da aproximadamente hasta un 70% de diagnóstico. Más la realización de la determinación de la adenosina de aminasa, sobre todo de la isoenzima 2, puede ser un apoyo en el diagnóstico, pero lo más importante es la biopsia, ¿no? El cultivo del Mycobacterium tuberculosis. Entonces, decimos biopsia pleural. Bueno, biopsia pleural. Johan no está atento. Doctor, Atento, perfecto, Johan. Albert también está presente, ¿cierto, Albert? Así es. Muy bien, Albert. Vemos la tercera forma de la tuberculosis extrapulmonar, la tuberculosis osteoarticular. Osteoarticular porque aparecen las estructuras óseas o articulaciones. La forma de frecuente de la tuberculosis ósea es el denominado mal de Pot, ¿no? Que afecta fundamentalmente a la columna vertebral, denominándose el mal de Pot tuberculosis de la columna, pero más conocido como mal de Pot. También puede afectar otras estructuras óseas, donde sobre todo se presenta mayor soporte de peso, ¿no? Del cuerpo. Tal es la columna, puede ser la tuberculosis también en la cadera, en la rodilla, también puede ser la tuberculosis en los huesos largos, sobre todo a nivel de las metáfisis, ¿ya? Entonces puede afectar a cualquier estructura ósea, pero son las más frecuentes las mencionadas. Dentro de ellas, el mal de Pot, que se caracteriza por un dolor localizado. Si se presenta una tuberculosis ósea, por ejemplo, del fémur, entonces es un dolor localizado, generalmente que aparece posterior a un golpe o a una caída que ha sufrido el paciente. No hay la explicación de por qué se produce esta enfermedad, ¿no? Esta tuberculosis posterior a este golpe o una caída. No podemos darle una explicación del por qué. Solamente el golpe de la caída. O porque realmente estas estructuras óseas o articulares tienen un gran peso que soportan y es por eso que se activa la enfermedad. Para que se produzca esta enfermedad pulmonar, en este caso ósea, o cualquiera que hayamos enfocado hasta este momento, tiene que haber llegado el Mycobacterium tuberculosis, ya sea durante la función del complejo primario o posterior al complejo primario, y ha invadido el torrente, haber llegado a los cuerpos vertebrales, por ejemplo, por su irrigación que tiene.
Y entonces, transcurridos los años, se produce una tuberculosis tardía. ¿Por qué? No se sabe. ¿Será por el golpe, la caída? Algunos autores dicen la teoría del locus minor. Estos golpes, estas caídas, si estaba afectado el cuerpo vertebral X de la columna vertebral, este golpe, esta caída, activó, despertó al Mycobacterium tuberculosis. Y entonces comenzó a amplificarse y a producir la forma de tuberculosis. No hay una explicación completa de cómo se produce, pero tiene que haber llegado el bacilo de la tuberculosis por vía sanguínea y haberse alojado en cualquier órgano. Y cuando se produce la enfermedad y se diagnostica, quiere decir que el bacilo de la tuberculosis estuvo ahí, se diseminó por vía sanguínea y llegó a ese órgano, ya sea ganglio, pleura y en este caso articulación o estructura ósea. Es mal de Pot, al ser muy inespecífico, generalmente son lesiones monoarticulares o de un solo lado, una sola estructura ósea. ¿Ya? Entonces, se acompaña el mal de Pot con un absceso frío para verano. Y entonces, a partir de este absceso frío que recorre el psoas, se producen otras manifestaciones clínicas, dolor, ¿no? Tumefacción. Y desde luego necesita realizar diagnósticos diferenciales. Lo estamos enfocando desde el punto de vista de la afección por Mycobacterium tuberculosis. Diagnósticos diferenciales puede ser una bacteria, para mencionar, por ejemplo, un estafilococo o una brucela que puede afectar también de la misma manera. Y eso, entonces, el diagnóstico requerido es la biopsia del tejido afectado, en este caso de la articulación afectada, de la ósea afectada, para enviar al cultivo o a un estudio histopatológico. Desde luego, la tomografía de columna vertebral nos ayudaría para diagnosticar este aplastamiento de los cuerpos vertebrales, que es, ¿no?, la estructura ósea. Bien, entonces, difícil de diagnosticar, ¿no? Una tuberculosis extrapulmonar. No es fácil como la tuberculosis pulmonar. Tuberculosis renal. Las lesiones generalmente se van a localizar en la corteza renal, es decir, van a formarse focos locales, que al multiplicarse el bacilo de la tuberculosis va a producir necrosis y cavitaciones. Y se puede vaciar el contenido gaseoso a la pelvis renal. Y entonces eliminarle por el éter, la vejiga y la uretra, ¿no? Y a su vez produciendo diseminaciones secundarias, ¿no?, a partir del riñón, otras estructuras. El riñón se puede cavitar, puede producir otras estructuras. Generalmente afecta la corteza y se puede formar siembras, ¿no?, secundarias. Puede producirse una tuberculosis del uretra, una tuberculosis de la vejiga, una tuberculosis de la uretra. Cuando las lesiones en una vejiga son extensas y irreversible, que se llama riñón mástico, un riñón mástico tuberculoso. Este riñón mástico tuberculoso se infecta, se puede sobreinfectar y por lo tanto el tratamiento es la extirpación del riñón, necesariamente. Y además no es funcional. Técnica que te la de es orinas ácidas, es decir, en el examen general de orina, un pH ácido. También tenemos diuria. Es una orina aséptica. Puede acompañar de hematuria también, pero no es lo común. El diagnóstico en la expectoración en una tuberculosis pulmonar, porque se pulmonar de 3 hasta 6 hallados para identificar el bacilo ácido alcohol resistente. Ella necesita realizar diagnósticos diferenciales porque puede tratarse de una uretritis por una clamidia, la causa más frecuente de las orinas asépticas, que no es la tuberculosis, ¿verdad? Entonces, esta es la tuberculosis extrapulmonar con afectación renal. La tuberculosis del sistema nervioso central. Una forma frecuente es la meningoencefalitis tuberculosa, con una característica clínica, ¿no?, muy importante relacionada a la tuberculosis meningia o meningoencefalitis o meningitis tuberculosa.
Y clínicamente voy a identificar los signos de irritación meningia, parálisis de los pares craneales oculomotores, el 3, el 4, el 6. Puede existir hidrocefalia, vasculitis, puede presentarse en forma de un infarto cerebral, una enfermedad vascular cerebral. Mira, no es un infarto, es la característica de la infección por el tuberculosis. Y viene acá el diagnóstico muy propio de la especialidad, ¿no? De cada órgano afectado. Si está afectado el riñón, entonces realizar el diagnóstico de la tuberculosis renal, el nefrólogo o la nefróloga. En este caso, de la meningitis tuberculosa con un cuadro clínico muy llamativo, ah, que presenta como un infarto cerebral, es claro, el neurólogo. Por eso se llama, ¿no? Se lo denomina meningoencefalitis. No es una meningitis tuberculosa mismo, sino una encefalitis. También otra forma es el tuberculoma cerebral. Y sabemos que es un granuloma tuberculoso, pulmonar. Y también se puede presentar en las lesiones extrapulmonares. Pero a nivel cerebral, ¿no? La masa encefálica es el tuberculoma cerebral grande. Son granulomas tuberculosos de gran tamaño que producen síntomas focales. Pueden convulsionar o puede ser insidioso. Lo único. El diagnóstico se lo realiza mediante, si es una meningitis tuberculosa, un estudio citoquímico del líquido pleural, del líquido cefalorraquídeo, que muestra una pleocitosis a predominio de linfocitos, proteínas incrementadas, una glucorraquia. Y se puede complementar con una tomografía simple de tórax, de cerebro, mejor dicho, y resonancia magnética. Diagnóstico diferencial con una infección que se trate de una meningitis por listeria. Diagnósticos diferenciales, siempre con diagnósticos diferenciales. Por eso es necesario identificar si el líquido cefalorraquídeo enviamos para cultivo y se identifica el Mycobacterium tuberculosis, está hecho el diagnóstico. Pero muchas veces no se llega así al diagnóstico, hemos dicho. Hemos indicado que es tarde el cultivo y no puede estar el paciente, ¿no? Con su meningitis durante 2 meses esperando el cultivo, ¿no? El apoyo del líquido cefalorraquídeo, de las características citoquímicas va a ser muy importante, ¿no? Complementado con otros exámenes imagenológicos. La tuberculosis del aparato digestivo. Clínicamente existen 3 formas, las formas más frecuentes. Una tuberculosis peritoneal con su forma ascítica y fibroadhesiva. La fibroadhesiva, al examen físico abdominal, es como un tablero de ajedrez, con zonas de timpanismo y de mate, timpanismo y mate, tablero de ajedrez, ¿no? Que se puede acompañar estas formas fibroadhesivas de una obstrucción intestinal. Y la forma ascítica, una distensión de la pared abdominal que se caracteriza porque existe acumulación de líquido peritoneal o líquido ascítico. Otra forma de tuberculosis del aparato digestivo es la tuberculosis ileocecal o enteritis tuberculosa, también así se denomina, caracterizada porque existe un dolor en la fosa ilíaca derecha acompañada de diarrea crónica o constipación, o la presencia a la palpación de una masa. Y la tercera forma, la tuberculosis esplénica y hepática, por la afectación de estos órganos, que se forman los granulomas tuberculosos. Evidentemente por diseminación hematógena. Diagnóstico. Cultivo para identificar al bacilo ácido alcohol resistente en el líquido ascítico. Si se realiza una laparotomía, a cultivo para Mycobacterium tuberculosis o enviar a estudio histopatológico
para identificar el granuloma tuberculoso. Aquí nos hemos equivocado. Esta es la tuberculosis del pericardio. Pericarditis tuberculosa. La forma más frecuente es con derrame, por eso es pericarditis con derrame. Y es muy rara la otra forma de tuberculosis en el pericardio, que es la pericarditis constrictiva. La forma más frecuente es la pericarditis con derrame pericárdico. Esta forma de tuberculosis pericárdica con derrame se puede asociar a un derrame pleural izquierdo. Y se denomina signo de Ewart. Signo de Ewart. Entonces, formas clínicas: pericarditis con derrame, pericarditis constrictiva. Esta es la forma más grave, ¿no? La constrictiva. Diagnóstico: realizar cultivo del líquido pericárdico o la determinación de la adenosina deaminasa como una parte complementaria. No es que me diagnostica la enfermedad de la tuberculosis. El cultivo, sí, pero tarda mucho. Las características en la imagen radiográfica, como una copa de champán invertida, hace que sea muy característica el derrame pericárdico. La tuberculosis laríngea. Una forma de tuberculosis extrapulmonar que puede manifestarse con vaciloscopía positiva. Se caracteriza clínicamente porque existe una laringitis tuberculosa crónica, caracterizada por una disfonía crónica hasta llegar a la afonía. Se puede pedir vaciloscopía de esputo, pero no necesariamente será positiva, porque son lesiones con pocos bacilos, no es como la forma pulmonar. Y entonces la vaciloscopía de esputo puede ser positiva, pero complementada con una radiografía de tórax para ver los pulmones si no hay lesión. También se puede realizar una biopsia laríngea para estudio histopatológico y cultivo para el Mycobacterium tuberculosis. Y finalmente tenemos a la tuberculosis del aparato genital. En el varón, el más frecuente es la epididimitis tuberculosa. Se ve afectado la cabeza del epidídimo con mayor frecuencia. ¿Y cómo se lo diagnostica? Mediante una biopsia quirúrgica. En la mujer, la forma más frecuente es la salpingitis tuberculosa. Otras formas de tuberculosis del aparato genital en el varón, sí. Puede haber una tuberculosis testicular, una tuberculosis de las glándulas, de las vesículas seminales, en menor frecuencia desde luego, hasta una tuberculosis de próstata. En la mujer puede existir, esta es la más frecuente, hemos indicado la salpingitis tuberculosa, en ocasiones también puede existir la tuberculosis en el endometrio.
la tuberculosis en la vagina, en mínima frecuencia, desde luego. La tuberculosis, la salpingitis tuberculosa puede producir esterilidad, ¿no? Secundaria, si es bilateral. ¿Cómo llegaríamos al diagnóstico de una tuberculosis endometrial? Mediante el cultivo del flujo menstrual o la biopsia endometrial, que puede dar positividad en más del 80%. Es con una clínica muy inespecífica y el diagnóstico siempre tratando de cultivar mediante la obtención de la muestra, mediante biopsia, tener fragmentos, ¿no?, de tejido con la finalidad de identificar al Mycobacterium tuberculosis. Otras formas raras, ¿sí?, como la tuberculosis cutánea, la tuberculosis ocular, del conducto auditivo externo, la tuberculosis de la apófisis mastoides, de la glándula suprarrenal, de la glándula mamaria, son formas raras de tuberculosis que se pueden presentar, excepto no hay tuberculosis ah, por ser órganos resistentes, el músculo esquelético, el miocardio, ya son órganos resistentes al Mycobacterium tuberculosis. Y desde luego no vamos a diagnosticar tuberculosis en las uñas, tuberculosis en el cabello, en los pelos. No existen esas formas de tuberculosis. Las raras sí podemos encontrarlas, ¿no? Como la que acabamos de mencionar. Bueno, con esto hemos concluido la primera parte y nos falta la segunda parte relacionado al tratamiento de la tuberculosis, que será en la segunda sesión la siguiente semana. Si tienen alguna consulta, adelante con las dudas si la tienen. Entonces se despide Paulina. Doctor, Ahí está. doctor, una consulta. Gianmarco, adelante. Doctor, el diagnóstico diferencial de la tuberculosis renal, ¿cuál era, doctor? No logré anotarlo. Por la infección por listeria. ¿Histeria? ¿Es el diferencial? Listeria, sí, una bacteria, ¿no? Ah, ya, doctor. Gracias. Doctor, una consulta. Adelante. Vamos al... Doctor, la tuberculosis osteoarticular, bueno, en el mal de Pot, esta se desencadenaba debido al golpe, doctor, pero si, por ejemplo, un paciente llega a presentar bacilos en esa región, pero nunca llega a sufrir un golpe, ¿es posible que nunca desarrolle la enfermedad o igual la desarrollaría, doctor? No, si no hay un factor, digamos, externo que condicione a la activación o a la multiplicación, podemos decir, del Mycobacterium tuberculosis, el paciente no desarrollará pues tuberculosis en su vida, ¿no?, de existencia. Y muchas formas no se activan, pero sí vamos a decir que todos los pacientes de alguna forma en las zonas endémicas de tuberculosis están infectadas. ¿Ya? Nadie en zonas endémicas de la tuberculosis como nuestro país, nadie puede negarse a que diga que no está infectada. ¿Por qué? Porque sencillamente epidemiológicamente tenemos muchos casos de tuberculosis, es decir, la prevalencia de la tuberculosis pulmonar es alta, ¿no? Y entonces esta prevalencia hace
Sí, doctor, muchas gracias. Doctor, una cosa más. Sobre mi compañera Natalie, le comento que ella está, bueno, en este momento en la clase estaba en prácticas en cirugía, doctor. Ella se encontraba en una cirugía y me dijo que no iba a poder ingresar a la clase. Entonces, quería pedir permiso, por favor, doctor. Muchas gracias. Doctor, una cosa. Doctor, entonces, esto que justamente en lo que mi compañero le preguntó, entonces, de la tuberculosis osteoarticular, más frecuente sería relacionarlo o el diagnóstico diferencial estaría más relacionado con patologías reumáticas, ¿no? Muchas gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Buenas tardes, doctora. Hasta luego, doctor.
que estemos infectados, llevemos el bacilo en alguno de los órganos, ¿no?, que no podemos identificar dónde está, se produjo por un mecanismo patogénico la llegada de este bacilo y puede ser activado en cualquier momento. Por eso se dice la teoría del locus mindi,